Goliat, el gigante más famoso de la Biblia, fue un campeón del campo filisteo. Luchó como un guerrero armado y salió del campamento filisteo, midiendo unos 10 pies de altura. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 4, leemos: Entonces salió del campamento de los filisteos un campeón que se llamaba Goliat, de Gat, y medía 6 codos y 1 palmo de altura. Para entender mejor esta medida, 6 codos y 1 palmo son aproximadamente 2,92 metros. Imaginemos a un hombre levantando los brazos por encima de la cabeza. La imagen que tenemos es la de una criatura imponente. Sin embargo, su tamaño no fue su única característica impresionante. Goliat llevaba un casco de bronce en la cabeza y vestía una armadura de escamas que pesaba unos 57 kilogramos. Tenía grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce entre los hombros. El asta de su lanza era como el asta de un tejedor, y su punta pesaba aproximadamente 6,8 kilogramos. Además, delante de él iba un escudero que llevaba un escudo del tamaño de una persona. 1 Samuel capítulo 17, versos 5 al 7. Imagínense el desafío que sería enfrentarse a un gigante como este, vestido con una armadura pesada. Cualquiera estaría en gran desventaja al intentar enfrentarlo en combate. Goliat se puso en pie y dijo a las filas de Israel: ¿Por qué habéis salido a mandar la batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros sois siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que descienda a mí, si puede pelear contra mí, y me iréis, seremos vuestros siervos. Pero si lo venzo y lo mato, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. 1 Samuel capítulo 17, versos 8 y 9. Goliat propuso una estrategia común en la civilización oriental: el combate representativo, es decir, un conflicto 1 contra 1. Él representaba a las fuerzas filisteas y el elegido por Israel representaría a las fuerzas israelitas. El resultado fue simple: el bando cuyo campeón ganara sería declarado vencedor, mientras que el ejército del otro bando enfrentaría una derrota total. No era necesario llevar a todos los soldados a la batalla. Todo lo que tenías que hacer era elegir un guerrero para enfrentarlo. Goliat persistió con este desafío durante 40 días, saliendo cada mañana y tarde para mostrar su fuerza y desafiar a cualquiera que se enfrentara a él. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 16. Durante ese tiempo, en las montañas de Judá, cerca de Belén, un joven llamado David estaba cuidando las ovejas de su padre. Era demasiado joven para unirse al ejército y tal vez ni siquiera estaba consciente del conflicto entre los israelitas y los filisteos en ese momento. Su única preocupación era que 3 de sus hermanos mayores estaban sirviendo en el ejército de Saúl. Por otro lado, el padre de David, Jesé, estaba preocupado por sus 3 hijos mayores. Jesse, ahora anciano y probablemente incapaz de hacer el viaje a las montañas solo, llamó a su hijo menor y le dijo: «David, necesito que hagas una tarea por mí». Jesé le ordenó a David que llevara grano tostado, 10 panes y 10 quesos al campamento de sus hermanos y trajera noticias de ellos. 1 Samuel capítulo 17, versículos 17 al 18. David se levantó temprano en la mañana, dejó el rebaño con un guardián, tomó las provisiones y se fue como Isaí le había dicho. Llegó al campamento cuando el ejército salía en formación de batalla, lanzando el grito de guerra. 1 Samuel capítulo 17, versículo 20. Mientras se acercaba a las líneas de batalla, notó que las tropas se preparaban para la batalla y escuchó el grito de guerra. David solo quería mirar y ver lo que estaba pasando. Luego corrió hacia la línea del frente para saludar a sus hermanos, dejando su equipaje al cuidado del encargado de equipaje. Mientras hablaba con sus hermanos, apareció nuevamente el campeón filisteo, Goliat de Gat, repitiendo las mismas palabras de desafío.
David lo escuchó y se indignó. 1 Samuel, capítulo 17, versos 22 al 23. Imagínese la siguiente escena. Mientras estaba allí con sus 3 hermanos, David escuchó un fuerte grito desde el otro lado del valle, y al instante todos a su alrededor comenzaron a correr y esconderse dentro de sus tiendas. Cuando los hombres de Israel vieron a Goliat, huyeron de él y tuvieron mucho miedo. 1 Samuel, capítulo 17, verso 24. Recuerde, David nunca había visto ni oído hablar del desafío de este gigante de Gat. Mientras miraba el campo de batalla, vio a un hombre gigantesco cubierto con una armadura, gritando amenazas y desafiando y maldiciendo al Dios de Israel. David se enfureció por esto. Recuerde, este era el día 41 en el que los israelitas se enfrentaban a Goliat, pero era la primera vez que David se enfrentaba a este desafío. Entonces David dijo a los hombres que estaban con él: ¿Qué se hará con el hombre que mate a este filisteo y quite la vergüenza de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los ejércitos del Dios viviente? Los hombres le dijeron lo que le harían al hombre que lo mató. 1 Samuel capítulo 17, versos 26 al 27. Luego, David tuvo una reunión con el rey Saúl. David dijo a Saúl: que nadie desmaye por causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Pero Saúl dijo a David: no puedes ir contra este filisteo para pelear con él, porque aún eres joven y él es un hombre de guerra desde su juventud. Pero David respondió a Saúl: tu siervo estaba apacentando las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba una oveja del rebaño, yo salía tras él y lo hería, y la libraba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo agarré de la barba, y lo herí y lo maté. Así tu siervo hirió al león y al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. David añadió: el Señor que me libró de las garras del león y del oso, Él me librará de la mano de este filisteo. Entonces Saúl dijo a David: ve, y el Señor esté contigo. 1 Samuel, capítulo 17, versos 34 al 37. Saúl vistió a David con su propia armadura, le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo vistió con una coraza. David ciñó su espada sobre su armadura y trató de caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. Luego le dijo a Saúl: no puedo ponerme esto porque no estoy acostumbrado. Y él mismo se lo quitó. David tomó su cayado en la mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su bolsa de pastor. Con la honda en la mano, se acercó al filisteo. 1 Samuel capítulo 17, versos 38 al 40. Ahora llegamos al momento crucial. El filisteo, acompañado de su escudero, avanzó hacia David. Cuando vio a David, se burló de él y lo despreció, porque David era solo un joven pelirrojo y bien parecido. El filisteo dijo a David: ¿soy un perro para que vengas a por mí con garrotes? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo además: venid a mí, y daré vuestra carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. 1 Samuel capítulo 17, versos 43 al 44. David, sin dejarse intimidar, respondió: tú vienes a mí con espada y con lanza y con escudo, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los ejércitos de Israel, a quien habéis desafiado. Hoy mismo el Señor os entregará en mi mano, y yo os heriré, y os quitaré la cabeza, y entregaré hoy los cadáveres del campamento de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras salvajes de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. 1 Samuel capítulo 17, versos 45 al 46. Cuando el filisteo se adelantó para atacar, David rápidamente corrió a su encuentro, tomó una piedra de su bolsa, la puso en su honda y la arrojó. La piedra golpeó la frente de Goliat,
y éste cayó boca abajo al suelo. David corrió, tomó la espada de Goliat, lo mató y le cortó la cabeza. Al ver que su campeón había muerto, los filisteos huyeron. Cuando los israelitas vieron que su campeón enemigo había muerto, se levantaron dando grandes voces y persiguieron a los filisteos hasta la entrada del valle y hasta las puertas de Ecrón. Los heridos de los filisteos cayeron en el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Entonces los hijos de Israel regresaron de perseguir a los filisteos y saquearon su campamento. 1 Samuel, capítulo 17, versos 51 al 53. David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén, pero guardó las armas de Goliat en su tienda. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 54. La historia bíblica de David y Goliat es una de las más conocidas de la Biblia, mostrando una lección de valentía, fe y superación de lo que parece imposible. Algunos eruditos creen que Goliat el getita, residente de Gat, pertenecía a una raza conocida como los Nefilim. Otros expertos sostienen que Goliat era un Refaim, ya que los Nefilim fueron destruidos en el gran diluvio en tiempos de Noé, y solo la familia de Noé sobrevivió. Los refaitas son mencionados casi 20 veces en la Biblia, como en Deuteronomio capítulo 2, versículos 20 al 21. Esta también se llama la tierra de los refaitas, antes que los refaitas habitaran en ella, y los amonitas los llamaban Sansumín, un grande y pueblo numeroso y tan alto como los anaquitas. Pero el Señor los destruyó delante de los amonitas, y ellos los desposeyeron y habitaron en su lugar. Otro ejemplo está en Josué, capítulo 12, versículo 4. El territorio de Og, rey de Basán, uno de los últimos refaitas que habitaba en Astarot y Edrei. Según estos textos, de los refaitas solo quedó Og, rey de Basán. Su lecho de hierro medía 9 codos de largo y 4 codos de ancho, lo que corresponde a unos 4 metros por 1,8 metros. Además, se ha sugerido que Goliat y su familia pudieron haber tenido una condición genética que los hacía extremadamente altos, como acromegalia familiar o gigantismo. Después de la derrota de Goliat, encontramos a 4 de los hermanos de Goliat mencionados en la Biblia. En 2 Samuel capítulo 21, versículo 19, leemos: Y hubo otra batalla en Gob contra los filisteos, y Elhanán, hijo de Jaaret Orehim, de Belén, hirió a Goliat geteo, cuyo asta era como asta de tejedor. Estos majestuosos hermanos eran Lami, Shaf, Ishbi Benob y un cuarto, sin nombre pero notable por tener 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Cada uno de estos gigantes se enfrentó a los israelitas pero fue derrotado, lo que demuestra que incluso los enemigos más formidables pueden ser derrotados con la ayuda de Dios. Isbi Benob, por ejemplo, casi mata a David en batalla, pero Abisai, hijo de Sarbia, acudió en su ayuda y mató al filisteo. 2 Samuel capítulo 21, versículos 15 al 17. Abisai era hermano de Joab y Asael y uno de los principales guerreros de David. Otro gigante mencionado es Saf, descrito en 2 Samuel capítulo 21, versículo 18. Después de esto, hubo otra batalla en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita hirió a Safe, que era uno de los hijos de los gigantes. También se hace mención de Lami, hermano de Goliat, en 1 Crónicas capítulo 20, versículo 5. Y hubo otra batalla contra los filisteos, y Elhanan, hijo de Jair, hirió a Lami, hermano de Goliat geteo, cuya lanza tenía el cable como el eje de un tejedor. Finalmente, en 1 Crónicas, capítulo 20, versos 6 al 8, leemos sobre el gigante con 6 dedos en cada mano y pie. Y hubo otra batalla en Gat, donde estaba un hombre de gran estatura que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Él también era descendiente de los gigantes. Y maldijo a Israel, pero Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, lo hirió en la mano de sus siervos. Estas narrativas
resaltan la lucha actual entre los israelitas y los filisteos y los riesgos que enfrentan líderes como David. También son historias de lealtad y amistad, como en el caso de Abisai, quien salvó la vida de David. Cada batalla contra los gigantes reafirmaba la fe de los israelitas, como declaró David antes de derrotar a Goliat. Y toda esta congregación sabrá que Jehová salva, no con espada ni con lanza, porque de Jehová es la guerra, y Él os librará en nuestras manos. 1 Samuel, capítulo 17, verso 47. Los hermanos de Goliat se convirtieron en parte de una narrativa más amplia, no solo como enemigos derrotados, sino como recordatorios eternos de que incluso los gigantes caen cuando se oponen a la voluntad de Dios. Los gigantes en la Biblia a menudo son retratados como enemigos del pueblo de Dios y eventualmente son derrotados. Su existencia sirvió de desafío y prueba de fe para quienes confían en Dios. Los hermanos de Goliat representan los desafíos recurrentes que las personas enfrentan a menudo en la vida. Así como David y sus hombres tuvieron que enfrentarse a múltiples gigantes, nosotros también debemos estar preparados para afrontar obstáculos recurrentes. La lección aquí es la de la resiliencia y la vigilancia continua, el poder de la fe y el coraje. Así como David triunfó sobre Goliat, la derrota de los hermanos de Goliat reitera el poder de la fe y el coraje. Los hombres de David, inspirados por su victoria anterior, pueden haber recurrido al mismo pozo de fe y audacia para superar lo que parecía insuperable. El legado de David consistió no solo en lo que pudo lograr, sino también en lo que pudo dejar atrás, un pueblo dispuesto a vencer. Las victorias de David fueron significativas no solo para él, sino también para aquellos que, a través de sus enseñanzas y su ejemplo, aprendieron a lograr victorias por sí mismos, allanando el camino para el éxito futuro de Salomón. El éxito que experimentamos ahora no solo es beneficioso para nosotros aquí y ahora, sino que también ofrece algo valioso para las generaciones futuras. En Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4, leemos sobre la multiplicación de la humanidad y la aparición de los Nefilim. Estos versículos despiertan la curiosidad de los lectores bíblicos debido a la misteriosa identidad de los hijos de Dios y los Nefilim. Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4 relata: Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse en la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de toda clase, que eligieron, y el Señor dijo: Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque él también es carne, pero serán sus días 120 años, y vino Dios a las hijas de los hombres. De ellos, estos fueron los valientes de la antigüedad, los hombres de fama. La corrupción de la humanidad llevó a Dios a tomar una decisión drástica. En Génesis capítulo 6, versos 5 al 7, leemos: Y vio Jehová que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era siempre solo maldad. Entonces Jehová se arrepintió de haber hizo al hombre en la tierra, y le dolió en el corazón. Y dijo el Señor: Destruiré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta las bestias, hasta los reptiles y las aves de la tierra. Aire, porque me arrepiento de haberlos hecho. Dios decidió empezar de nuevo con Noé y su familia. En Génesis capítulo 6, versículo 8, leemos: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé fue llamado a construir el arca y salvar a su familia y a sus animales del diluvio que se avecinaba. Noé fue un hombre justo y perfecto en sus generaciones. Génesis capítulo 6, versículo 9. La historia de los Nefilim y los gigantes en la época de David nos recuerda que no importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentemos,
con fe y coraje, podemos superarlos. Así como David derrotó a Goliat con una honda y una piedra, nosotros podemos derrotar a nuestros gigantes con la ayuda de Dios. Que este mensaje nos inspire a confiar en el Señor y enfrentar nuestros desafíos con determinación y fe. Oremos. Querido Señor, nos reunimos ante ti buscando comprensión e iluminación a través de tus sagradas escrituras con las que tú nos has bendecido. Que estas palabras eternas sean nuestra guía para navegar por las complejidades de la vida y encontrar consuelo en tu sabiduría. A medida que profundizamos en tus enseñanzas, concédenos claridad de mente y pureza de corazón para comprender su verdadera esencia. Ayúdanos a abrir nuestra mente para recibir tu guía divina sin prejuicios. Que tu palabra sea una luz en nuestras vidas, iluminando el camino de la rectitud y llevándonos a una conexión más profunda contigo. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. ¿Y tú, qué opinas sobre esto? Comparte tus ideas con nosotros. Recuerda darle me gusta y compartir este video con tu iglesia para ayudar a que la palabra de Dios llegue a más personas. Que Dios te ilumine y bendiga.